Y si te dijera que la sensación de invisibilidad que a veces te atraviesa, esa experiencia de caminar entre las personas como si fueras un fantasma, no es en realidad un signo de tu insignificancia, sino una señal de que has dejado de representar algo que nunca fuiste realmente? Quizá en este momento, mientras escuchas estas palabras, algo en tu interior ya lo sabe. Tal vez has notado cómo en las últimas semanas o meses tu presencia en ciertos espacios se ha vuelto más tenue, no porque hayas cambiado físicamente, sino porque algo en ti se ha retirado. Y ese retiro, esa sensación de que nadie te ve realmente, de que tus palabras caen en el vacío, de que podrías ausentarte y nadie lo notaría, esa experiencia tan dolorosa que preferirías no nombrar, podría estar revelándote algo fundamental sobre la diferencia entre existir y actuar, entre ser y representar. Piensa en esos momentos en los que entras a una habitación llena de gente y sientes como si tu cuerpo ocupara espacio pero tu presencia no. Las conversaciones continúan sin ti. Las miradas se deslizan sobre tu rostro sin detenerse. Cuando hablas, hay una pausa educada, pero luego el flujo de la conversación retoma su curso como si no hubieras dicho nada. No es que te ignoren deliberadamente. Es algo más sutil, más desconcertante. Es como si la frecuencia en la que solías transmitir hubiera cambiado y ahora estás emitiendo en un canal que nadie más está sintonizando. Y lo extraño, lo verdaderamente perturbador, es que parte de ti reconoce que algo dentro de ti ha cambiado, que ya no estás proyectando la misma energía, la misma intensidad. La misma necesidad de ser visto que antes caracterizaba tu manera de estar en el mundo. Esta sensación no llega de golpe. Se infiltra lentamente, como el agua que se filtra por las grietas de una pared. Primero, notas que tus opiniones ya no generan el mismo interés. Luego, que tus chistes no provocan las mismas risas. Después, que tus ausencias no producen las mismas preguntas. Y finalmente, un día te das cuenta de que podrías permanecer en silencio durante una reunión entera y nadie te preguntaría qué piensas. Podrías no aparecer y las explicaciones que otros darían por ti serían suficientes. Podrías estar pasando por la transformación más profunda de tu vida y las personas a tu alrededor seguirían viéndote exactamente como siempre te han visto, o peor aún, dejarían de verte por completo. Hay algo en el cuerpo que registra esta invisibilidad antes de que la mente pueda nombrarlo. Es una sensación de contracción en el pecho, como si tu presencia se estuviera replegando hacia adentro. Tus gestos se vuelven más pequeños. Tu voz, más suave. Ocupas menos espacio en las sillas, te paras más cerca de las paredes, eliges los asientos del fondo. No es timidez exactamente, porque quizá nunca fuiste tímido. Es más bien como si estuvieras aprendiendo a desaparecer, como si tu cuerpo supiera algo que tu mente todavía está tratando de comprender. Y en las noches, cuando estás solo, cuando ya no hay nadie a quien impresionar ni ningún papel que interpretar, sientes un alivio extraño y contradictorio. Por un lado, la invisibilidad duele. Por otro, hay algo en ella que se siente como verdad. Lo que la mayoría de las personas no comprende, lo que nuestra cultura rara vez reconoce, es que esta experiencia de invisibilidad no es necesariamente un problema que necesita solución. No es simplemente una cuestión de baja autoestima o de falta de habilidades sociales. No se resuelve con más confianza o con técnicas de presencia. Porque lo que está sucediendo en un nivel más profundo es que has dejado de actuar, has dejado de representar la versión de ti mismo que creías que necesitabas ser para ser amado, para ser valorado, para ser visto. Y cuando dejas de actuar, cuando la máscara comienza a caer, hay un periodo inevitable en el que te vuelves invisible, porque las personas no estaban viendo realmente quién eres, estaban viendo la actuación. Estaban respondiendo al personaje, no a la persona. Carl Jung pasó gran parte de su vida explorando esta distinción entre lo que él llamaba la persona y el sí mismo. La persona es la máscara que usamos, el personaje que interpretamos en el escenario social. Es la versión editada, pulida,
estratégica de nosotros mismos que presentamos al mundo. Y esta máscara no es necesariamente falsa o deshonesta. Es una adaptación necesaria, una manera de navegar las complejidades de la vida social. El problema surge cuando nos identificamos completamente con la máscara, cuando olvidamos que estamos actuando, cuando la persona se convierte en la totalidad de nuestra identidad. Entonces vivimos en un estado de representación constante, siempre conscientes de cómo nos ven los demás, siempre ajustando nuestra actuación para obtener la respuesta deseada. Y esta manera de vivir es agotadora, aunque no siempre lo reconozcamos. Jung observó que el inconsciente tiene sus propias formas de comunicarse con nosotros, sus propios métodos para señalar cuando hemos perdido el camino. No lo hace a través de argumentos lógicos o instrucciones claras. Lo hace a través de síntomas, de sueños, de sincronicidades, de esas extrañas coincidencias que parecen demasiado significativas para ser aleatorias. Y lo hace también a través de la experiencia de invisibilidad. Cuando has estado viviendo demasiado tiempo en la superficie, cuando has estado representando un papel que no corresponde a quien realmente eres, el inconsciente comienza a retirar la energía de esa actuación. No como castigo, sino como corrección. Es como si una parte más sabia de ti supiera que necesitas dejar de actuar para poder empezar a ser. Este proceso rara vez se siente como sabiduría cuando lo estás atravesando. Se siente como fracaso. Se siente como si algo en ti se hubiera roto, como si hubieras perdido alguna habilidad esencial que antes poseías. ¿Recuerdas cómo solías ser capaz de iluminar una habitación, de capturar la atención, de hacer que las personas se inclinaran hacia ti cuando hablabas? Y ahora, cuando intentas hacer lo mismo, la energía simplemente no está ahí. Las palabras salen planas. Los gestos se sienten forzados. La sonrisa no alcanza tus ojos. Y puedes ver en las reacciones de los demás que algo ha cambiado, que ya no estás transmitiendo lo que sea que solías transmitir. Y la tentación es tratar de recuperarlo, de esforzarte más, de actuar con mayor intensidad. Pero descubres que mientras más lo intentas, más invisible te vuelves. Hay una paradoja aquí que es importante comprender. La invisibilidad que experimentas no es resultado de que te hayas vuelto menos. Es resultado de que has dejado de añadir. Has dejado de añadir el encanto extra, la energía fabricada, el entusiasmo performativo, la versión amplificada de ti mismo que creías que necesitabas ser. Y sin todas esas adiciones, sin toda esa actuación, lo que queda es algo más simple, más silencioso, más real. Pero nuestra cultura no está entrenada para ver lo real. Está entrenada para responder a lo performativo, a lo dramático, a lo amplificado. Entonces, cuando te presentas sin la actuación, cuando apareces simplemente como eres, sin el brillo añadido, muchas personas literalmente no saben cómo verte. Piensa en cómo funciona el teatro. Los actores no hablan con sus voces normales. Proyectan. Exageran sus gestos para que puedan ser vistos desde la última fila. Usan maquillaje dramático para que sus expresiones sean legibles desde la distancia. Y todo esto es apropiado en el contexto del teatro, porque el propósito es crear una experiencia para la audiencia. El problema es que muchos de nosotros hemos estado viviendo nuestras vidas cotidianas como si fueran teatro, proyectando constantemente, exagerando, maquillándonos emocionalmente. Todo para asegurarnos de que nuestra presencia sea registrada, de que nuestra existencia sea reconocida. Y cuando finalmente dejamos de hacer esto, cuando bajamos del escenario, la experiencia inicial es de invisibilidad, porque las personas a nuestro alrededor todavía están esperando la actuación. Hay un momento en este proceso que es particularmente doloroso. Es cuando te das cuenta de que muchas de las relaciones en tu vida estaban basadas en la actuación, no en quien realmente eres. Las personas que pensabas que eran tus amigos estaban respondiendo al personaje que interpretabas. Te querían divertido, así que fuiste divertido. Te querían fuerte, así que fuiste fuerte. Te querían inspirador,
así que fuiste inspirador. Y ahora que has dejado de actuar, ahora que estás permitiéndote ser simplemente humano, con todas tus contradicciones y tu complejidad y tu ordinariez, descubres que muchas de esas personas ya no saben qué hacer contigo. No es que sean malas personas. Es solo que la relación estaba construida sobre una actuación y sin la actuación no hay suficiente sustancia real para sostenerla. Esta comprensión puede ser devastadora. Puedes pasar por un periodo de profunda soledad, no porque estés físicamente solo, sino porque te das cuenta de que has estado solo todo el tiempo, incluso cuando estabas rodeado de personas. Porque si nadie te está viendo realmente, si todos están respondiendo solo a la máscara, entonces tu verdadero ser ha estado invisible todo el tiempo. La diferencia ahora es que eres consciente de ello. Y esa conciencia, por dolorosa que sea, es en realidad el comienzo de algo nuevo. Es el comienzo de la posibilidad de ser visto realmente, de ser conocido realmente, incluso si eso significa ser visto por menos personas. Jung hablaba de la sincronicidad como esos momentos en los que el mundo exterior refleja de alguna manera nuestro estado interior, cuando las coincidencias parecen demasiado perfectas para ser accidentales. Y hay una sincronicidad extraña en esta experiencia de invisibilidad. Justo cuando comienzas a sentirte invisible para los demás, a menudo descubres que estás empezando a verte a ti mismo con más claridad. Justo cuando las voces externas se vuelven más silenciosas, tu voz interior se vuelve más audible. Justo cuando pierdes tu reflejo en los ojos de los demás, comienzas a encontrar tu propio centro, tu propia gravedad, tu propio sentido de quién eres que no depende de la validación externa. Este es un proceso que nuestra cultura no honra. Vivimos en una época que valora la visibilidad por encima de casi todo lo demás. Las redes sociales nos entrenan para medir nuestro valor en likes, en comentarios, en seguidores. Nos enseñan que si no estás siendo visto constantemente, si no estás actualizando, publicando, compartiendo, entonces básicamente no existes. Y esta presión para la visibilidad constante nos mantiene en un estado de actuación perpetua. Siempre estamos curando nuestra imagen, editando nuestra presentación, asegurándonos de que la versión de nosotros mismos que mostramos al mundo sea lo suficientemente interesante, lo suficientemente atractiva, lo suficientemente digna de atención. Y en este proceso, perdemos contacto con quien realmente somos debajo de toda esa curación y edición. Entonces, cuando experimentas invisibilidad, cuando sientes que has desaparecido del radar de las personas, hay una parte de ti que entra en pánico. Porque has sido condicionado a creer que la invisibilidad es equivalente a la inexistencia, que si no estás siendo visto, entonces no importas. Y este pánico puede impulsarte a intentar recuperar la visibilidad a cualquier costo, a volver a la actuación con aún más intensidad, a hacer cualquier cosa para ser notado nuevamente. Pero hay otra posibilidad, una que requiere más coraje. Es la posibilidad de permitir la invisibilidad, de no luchar contra ella, de usarla como un periodo de incubación, un tiempo para estar contigo mismo sin la distracción de las respuestas de los demás. Sin la tentación constante de ajustar tu actuación basándote en las reacciones que obtienes. Hay algo profundamente transformador que puede suceder en la invisibilidad. Cuando nadie te está mirando, cuando no haya audiencia, puedes comenzar a descubrir qué es lo que realmente quieres hacer, no lo que crees que deberías hacer para impresionar a otros. Puedes explorar intereses que no son socialmente impresionantes. Puedes tener pensamientos que no son dignos de publicación. Puedes ser aburrido, confundido, contradictorio, sin la presión de convertir cada experiencia en contenido, en una historia, en algo que justifique tu existencia a través de su valor de entretenimiento para otros. La invisibilidad te devuelve a ti mismo de una manera que la visibilidad constante nunca puede hacer. Pero este proceso no es lineal. Hay días en los que puedes abrazar la invisibilidad, en los que puedes sentir su valor, su potencial transformador.
Y hay otros días en los que simplemente duele, en los que la soledad se siente insoportable, en los que te preguntas si algo está fundamentalmente mal contigo. Si has cometido algún error irreparable que te ha excluido del círculo humano de conexión y pertenencia. Y en esos días es importante recordar que lo que estás experimentando no es rechazo, aunque se sienta así. Es un intervalo. Es el espacio entre quien eras y quien estás en proceso de convertirte. Es el silencio entre dos movimientos de una sinfonía. Jung observó que el proceso de individuación, el viaje hacia convertirse en quien realmente eres, a menudo requiere periodos de retiro, de soledad, de lo que él llamaba descenso al inconsciente. No puedes transformarte mientras estás constantemente en el escenario, constantemente actuando, constantemente respondiendo a las demandas y expectativas de los demás. Necesitas tiempo fuera del escenario. Necesitas tiempo en la oscuridad, donde no estás siendo visto, donde no hay presión para actuar. Y esta oscuridad, esta invisibilidad, no es el enemigo. Es el útero de la transformación. Es donde se gesta la nueva versión de ti mismo, lejos de las miradas, lejos de los juicios, lejos de la necesidad de ser algo para alguien más. Hay una señal particular que indica que estás en este proceso, y es cuando notas que ya no puedes generar entusiasmo por las cosas que solían definirte. Las conversaciones que solías dominar ahora te aburren. Los eventos sociales que solías disfrutar ahora te agotan. Los roles que solías desempeñar con facilidad ahora se sienten como disfraces incómodos. Y no es que te hayas vuelto cínico o deprimido, aunque otros podrían interpretarlo así. Es que la energía se ha retirado de esas actuaciones porque ya no sirven a quien estás en proceso de convertirte. Tu psique está redirigiendo la energía hacia adentro, hacia el trabajo de transformación interior, y simplemente no hay suficiente energía restante para mantener las actuaciones externas. Esto puede crear confusión en las personas a tu alrededor. Pueden preguntarte qué te pasa, por qué has cambiado, por qué ya no eres divertido como antes, por qué ya no eres tan social, tan energético, tan presente. Y la verdad es que no tienes una respuesta clara para darles, porque tú mismo no estás seguro de qué está sucediendo. Todo lo que sabes es que algo en ti se ha desplazado, que las viejas formas de ser ya no funcionan, pero las nuevas formas todavía no han emergido completamente. Estás en el espacio intermedio, en el umbral, y los umbrales son por definición lugares de incertidumbre, lugares donde no perteneces completamente al mundo que dejaste ni al mundo hacia el que te diriges. Otra señal de este proceso es cuando comienzas a notar que las personas hablan sobre ti como si no estuvieras presente, incluso cuando estás en la misma habitación. No lo hacen con malicia. Es más bien que tu presencia se ha vuelto tan silenciosa, tan poco invasiva, que se olvidan de que estás ahí. Pueden hacer planes sin consultarte. Pueden contar historias sobre ti como si fueras un personaje en su narrativa en lugar de una persona real con tu propia perspectiva. Pueden hablar por ti, explicar tus motivaciones, interpretar tus acciones, todo sin preguntarte realmente qué piensas o sientes. Y lo extraño es que parte de ti se siente aliviado por esto, porque significa que hay menos presión para actuar, menos expectativa de que contribuyas a la actuación colectiva. Pero otra parte de ti se siente profundamente herida por esta experiencia. Porque ser tratado como si fueras invisible, como si tus pensamientos y sentimientos no importaran lo suficiente como para ser consultados, es una forma de negación de tu humanidad. Y puedes comenzar a preguntarte si has sido demasiado pasivo, demasiado silencioso, si has permitido que esto suceda al no afirmar tu presencia con más fuerza. Y tal vez haya algo de verdad en eso. Tal vez parte de aprender a ser visto realmente implica aprender a ocupar espacio sin disculparte, a hablar sin esperar permiso, a existir sin justificar constantemente tu derecho a estar aquí. Pero también es importante reconocer que hay una diferencia entre afirmar tu presencia auténtica y volver a la actuación. La afirmación auténtica viene de un lugar de solidez interior, de saber quién eres y estar dispuesto a mostrarlo, incluso si no es lo que otros esperan.
La actuación viene de un lugar de necesidad, de desesperación por ser visto, de miedo a la invisibilidad. Y puedes sentir la diferencia en tu cuerpo. La afirmación auténtica se siente centrada, tranquila, sin necesidad de que otros respondan de cierta manera. La actuación se siente ansiosa, forzada, constantemente monitoreando las reacciones de los demás para ver si estás teniendo el efecto deseado. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido o negado porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Y a menudo, lo que descubrimos en estos periodos de invisibilidad es que hemos estado reprimiendo partes enormes de nosotros mismos para mantener la actuación. Hemos escondido nuestra vulnerabilidad detrás de una máscara de fortaleza. Hemos ocultado nuestra incertidumbre detrás de una fachada de confianza. Hemos suprimido nuestra tristeza para poder ser siempre la persona alegre, optimista, que ilumina la habitación. Y todas estas partes reprimidas no desaparecen simplemente porque las ignoremos. Se acumulan en la sombra, creando una presión interna que eventualmente se vuelve insostenible. La invisibilidad, entonces, puede ser el momento en que la sombra comienza a emerger, cuando las partes reprimidas exigen ser reconocidas. Y esto puede ser aterrador, porque estas partes no son presentables, no son socialmente aceptables, no encajan con la imagen que has estado trabajando tan duro para mantener. Pero también hay una liberación profunda en permitir que estas partes sean vistas, primero por ti mismo y eventualmente, quizá, por otros que son lo suficientemente valientes como para ver más allá de la superficie. Porque la verdadera intimidad, la verdadera conexión, solo es posible cuando nos permitimos ser vistos en nuestra totalidad, no solo en nuestras partes editadas y aprobadas. Hay momentos en este proceso en los que te encontrarás probando tu invisibilidad, casi como un experimento. Dejarás de iniciar conversaciones para ver si alguien se acerca a ti. Dejarás de hacer planes para ver si alguien te invita. Dejarás de publicar en redes sociales para ver si alguien nota tu ausencia. Y estos experimentos pueden confirmar tus peores miedos. Puedes descubrir que efectivamente, cuando dejas de iniciar, las conversaciones no suceden. Cuando dejas de hacer planes, los planes no te incluyen. Cuando dejas de publicar, nadie pregunta dónde estás. Y esto puede sentirse como una evidencia devastadora de que no importas, de que tu presencia no hace ninguna diferencia. Pero hay otra forma de interpretar estos experimentos. Tal vez lo que revelan no es tu falta de valor, sino la naturaleza transaccional de muchas de tus relaciones. Tal vez lo que muestran es que has estado haciendo todo el trabajo relacional, toda la iniciativa, todo el esfuerzo, y que cuando dejas de hacer ese trabajo, las relaciones se revelan como menos sustanciales de lo que pensabas. Y aunque esto es doloroso de reconocer, también es información valiosa. Te muestra dónde has estado invirtiendo tu energía en conexiones que no son recíprocas, donde has estado dando mucho más de lo que recibes, donde has estado sosteniendo relaciones que no te sostienen a ti. Jung hablaba de la necesidad de retirar nuestras proyecciones, de dejar de ver a las personas y situaciones a través del filtro de nuestras propias necesidades y deseos y comenzar a verlas como realmente son. Y parte de este proceso implica enfrentar la decepción de descubrir que las personas en las que has invertido tanto no son quienes pensabas que eran, o que las relaciones que valorabas no tienen la profundidad que imaginabas. Esto no significa que estas personas sean malas o que las relaciones no tuvieran valor. Simplemente significa que estaban sirviendo a un propósito diferente del que creías, y que ahora que estás cambiando, estas relaciones ya no encajan de la misma manera. Hay una soledad particular en este reconocimiento. Es la soledad de darte cuenta de que has estado solo incluso cuando pensabas que estabas acompañado. Es la soledad de comprender que la versión de ti que las personas conocían y amaban no era realmente tú, era una actuación. Y ahora que estás dejando caer la actuación, estás descubriendo que hay muy pocas personas que realmente quieren conocer quién eres debajo de la máscara.
No porque seas desagradable o poco interesante, sino porque la mayoría de las personas están tan atrapadas en sus propias actuaciones que no tienen la capacidad o el deseo de encontrarse contigo en un nivel más profundo. Pero en medio de esta soledad, algo interesante puede comenzar a suceder. Puedes empezar a desarrollar una relación diferente contigo mismo. Cuando ya no estás constantemente buscando validación externa, cuando ya no estás midiendo tu valor por las reacciones de los demás, comienzas a desarrollar tu propio sentido interno de quién eres. Comienzas a confiar en tus propias percepciones, tus propios sentimientos, tu propia sabiduría interior. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de aprender a escucharte a ti mismo, de prestar atención a lo que realmente sientes en lugar de lo que crees que deberías sentir. De honrar tus propias necesidades en lugar de siempre priorizar las necesidades de los demás. Esta relación contigo mismo se convierte en una especie de ancla, un punto de estabilidad en medio de la incertidumbre de este periodo de transición. Cuando te sientes invisible para los demás, cuando el mundo exterior ya no te refleja de vuelta, puedes recurrir a este sentido interno de ti mismo. No es que de repente tengas todas las respuestas o que ya no experimentes dudas. Es más bien que desarrollas una capacidad de estar contigo mismo, de tolerar la incertidumbre, de permanecer presente con tu propia experiencia incluso cuando es incómoda o confusa. Jung llamaba a esto el desarrollo del sí mismo, con S mayúscula, para distinguirlo del ego o la persona. El sí mismo es el centro más profundo de tu ser, la totalidad de quién eres, incluyendo tanto los aspectos conscientes como inconscientes. Y el viaje hacia el sí mismo, el proceso de individuación, requiere que te separes de la identificación con la persona, con la máscara social. Requiere que estés dispuesto a ser invisible para el mundo exterior por un tiempo, para poder volverte visible para ti mismo, para poder descubrir quién eres cuando nadie está mirando, cuando no hay audiencia, cuando no hay necesidad de actuar. Hay una práctica que puede ser útil durante este periodo, aunque llamarla práctica quizá le da demasiada estructura. Es más bien una forma de estar contigo mismo. Es simplemente sentarte en silencio, sin distracciones, sin el impulso de llenar el espacio con ruido o actividad y permitirte sentir lo que sea que estés sintiendo. No para analizarlo o resolverlo o cambiarlo, sino simplemente para reconocerlo, para darle espacio, para permitir que exista. Esto puede ser increíblemente incómodo al principio, porque cuando dejas de distraerte, cuando dejas de actuar, todo lo que has estado evitando comienza a emerger. Pueden ser sentimientos de tristeza que has estado posponiendo porque no había tiempo para ellos, porque tenías que mantener la actuación de estar bien. Puede ser rabia que has estado reprimiendo porque no encajaba con tu imagen de persona amable y comprensiva. Puede ser miedo sobre el futuro, sobre quién serás si dejas de ser quien has sido, sobre si alguien te amará cuando dejes de actuar. Puede ser vergüenza sobre todas las formas en que has traicionado tu propia verdad para encajar, para ser aceptado, para ser visto. Y todos estos sentimientos, por difíciles que sean, son información. Son mensajes de tu inconsciente, señales de que algo necesita atención, de que algo necesita cambiar. La tentación, por supuesto, es volver a la actuación, porque la actuación al menos te da algo que hacer, una forma de evitar estos sentimientos incómodos. Si estás ocupado siendo encantador, siendo útil, siendo entretenido, entonces no tienes que sentarte con tu propia tristeza o miedo o vergüenza. Pero el problema es que esta evitación tiene un costo. El costo es que nunca llegas a conocerte realmente. El costo es que vives tu vida entera en la superficie, siempre actuando, nunca descansando, nunca llegando a casa contigo mismo. Y eventualmente, este costo se vuelve demasiado alto. Eventualmente, la necesidad de ser real se vuelve más fuerte que la necesidad de ser visto. Este es el punto de inflexión. Es cuando decides, consciente o inconscientemente, que preferirías ser invisible y real que visible y falso. Es cuando la incomodidad de la actuación se vuelve mayor que la incomodidad de la invisibilidad.
Y este no es un momento dramático, no es una decisión que tomas de una vez por todas. Es más bien una serie de pequeñas elecciones, momentos en los que eliges no forzar la risa, no añadir el comentario ingenioso, no ajustar tu energía para coincidir con lo que la habitación parece necesitar de ti. Son momentos en los que simplemente permites que haya silencio, que haya espacio, que haya una ausencia de actuación. Y al principio, estos momentos se sienten como fracasos. Se siente como si hubieras perdido tu toque, como si algo en ti se hubiera roto. Pero gradualmente, a medida que te permites más de estos momentos, comienzas a notar algo. Comienzas a notar que hay un alivio en no tener que actuar. Hay un descanso en simplemente ser. Y aunque esto significa que algunas personas ya no te encuentran tan interesante, aunque significa que tu círculo social puede volverse más pequeño, también significa que las conexiones que permanecen tienen la posibilidad de volverse más profundas, más reales, más sustanciales. Porque cuando dejas de actuar, cuando te permites ser visto en tu humanidad ordinaria, creas un espacio para que otros hagan lo mismo. Tu vulnerabilidad da permiso para la vulnerabilidad de otros. Tu disposición a ser menos que perfecto libera a otros de la presión de ser perfectos. Y aunque no todos aprovecharán esta invitación, aunque muchos preferirán permanecer en la superficie, algunos lo harán. Y esas conexiones, esas relaciones que se forman en la base de la autenticidad en lugar de la actuación, son cualitativamente diferentes. Son el tipo de conexiones que te nutren en lugar de agotarte, que te revelan a ti mismo en lugar de exigir que te escondas. Jung observó que el proceso de individuación no es un camino de aislamiento, aunque puede pasar por periodos de soledad. Es un camino hacia una conexión más genuina, tanto contigo mismo como con los demás. Pero esta conexión genuina solo es posible cuando has hecho el trabajo de separarte de la identificación con la persona, de dejar de medir tu valor por las reacciones de los demás, de desarrollar tu propio centro interno. Y este trabajo requiere tiempo. Requiere paciencia. Requiere la disposición de ser invisible por un tiempo, de retirarte del escenario, de permitir que la transformación suceda en la oscuridad, fuera de la vista. Hay otra señal de que estás en este proceso, y es cuando comienzas a notar que tu relación con el tiempo ha cambiado. Cuando estás constantemente actuando, el tiempo se siente acelerado, siempre hay algo que hacer, alguien que impresionar, alguna imagen que mantener. Pero cuando dejas de actuar, cuando te permites simplemente ser, el tiempo se ralentiza. Hay más espacio. Hay menos urgencia. Puedes pasar una tarde entera sin hacer nada particularmente productivo y no sentirte culpable por ello. Puedes permitirte momentos de simplemente mirar por la ventana, de observar cómo cambia la luz, de estar presente con tu propia experiencia sin la necesidad de convertirla en algo, de documentarla, de compartirla. Este cambio en la relación con el tiempo es significativo porque refleja un cambio en tu relación con la productividad, con la necesidad de justificar constantemente tu existencia a través de lo que haces. Cuando estás actuando, tu valor está siempre en cuestión, siempre necesita ser probado a través de tus logros, tus contribuciones, tu capacidad de ser útil o entretenido o inspirador. Pero cuando comienzas a desarrollar un sentido interno de valor, cuando comienzas a reconocer tu humanidad como suficiente en sí misma, ya no necesitas estar constantemente produciendo, constantemente demostrando, constantemente justificando tu derecho a ocupar espacio en el mundo. Esto no significa que te vuelvas pasivo o que dejes de tener ambiciones o metas. Significa que tus acciones comienzan a surgir de un lugar diferente. En lugar de estar impulsadas por la necesidad de ser visto o validado, comienzan a surgir de un sentido genuino de interés, de curiosidad, de deseo de contribuir de maneras que se alinean con quien realmente eres. Y estas acciones tienen una cualidad diferente. Son menos frenéticas, menos urgentes, menos necesitadas. Hay una tranquilidad en ellas, una sensación de que estás haciendo esto porque quieres, no porque necesites demostrar algo.
Jung hablaba de la diferencia entre el ego y el sí mismo, y cómo el proceso de individuación implica una reorientación donde el ego deja de ser el centro y comienza a servir al sí mismo. Esto suena abstracto, pero en términos prácticos significa que dejas de vivir tu vida basándote en lo que crees que deberías hacer o en lo que otros esperan de ti, y comienzas a vivir basándote en lo que es verdadero para ti, en lo que surge de tu centro más profundo. Y esta reorientación no sucede a través de la fuerza de voluntad o la decisión consciente. Sucede a través de un proceso gradual de escuchar, de prestar atención a las señales sutiles de tu inconsciente, de honrar los impulsos e intuiciones que no siempre tienen sentido lógico. Durante este periodo de invisibilidad, estas señales del inconsciente pueden volverse más fuertes, más claras, porque ya no están siendo ahogadas por el ruido de la actuación constante. Puedes comenzar a tener sueños más vívidos, más memorables. Puedes notar sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen estar señalando algo. Puedes sentir impulsos repentinos de hacer algo diferente, de explorar algo nuevo, de cambiar algo en tu vida que ya no se siente alineado. Y la pregunta es si confiarás en estas señales, si les darás espacio, si permitirás que te guíen, incluso cuando no puedes ver claramente hacia dónde te están llevando. Esto requiere una forma de coraje que nuestra cultura rara vez reconoce. No es el coraje de la acción dramática o el riesgo audaz. Es el coraje de la incertidumbre, de no saber, de permitir que tu vida se desarrolle de maneras que no puedes controlar o predecir. Es el coraje de soltar la necesidad de tener todo resuelto, de presentar una imagen coherente al mundo, de poder explicar y justificar cada elección que haces. Es el coraje de decir no sé cuando alguien te pregunta hacia dónde vas, qué estás haciendo, quién estás en proceso de convertirte. Y en este no saber, en esta incertidumbre, hay una apertura. Hay espacio para que algo nuevo emerja, algo que no podría haber surgido si hubieras permanecido en las viejas formas, en las viejas actuaciones. Jung llamaba a esto el proceso de transformación y observó que a menudo requiere lo que él llamaba una muerte simbólica, una muerte del viejo yo, de la vieja identidad, para que algo nuevo pueda nacer. Y esta muerte no es cómoda. No es pacífica. Es desordenada y confusa y a menudo se siente como si estuvieras perdiendo todo lo que te definía. Pero del otro lado de esta muerte hay una posibilidad de renacimiento, de descubrir una forma de ser en el mundo que es más auténtica, más alineada con quien realmente eres. Y este renacimiento no significa que de repente tengas todas las respuestas o que tu vida se vuelva perfecta. Significa que has desarrollado una relación diferente contigo mismo, una relación basada en la aceptación en lugar del juicio, en la curiosidad en lugar de la crítica, en la compasión en lugar de la dureza. Y desde esta relación diferente contigo mismo, todo lo demás comienza a cambiar. Las personas que permanecen en tu vida son aquellas que pueden encontrarte en este lugar más profundo, más real. Las actividades que eliges son aquellas que realmente te nutren en lugar de simplemente distraerte. Las decisiones que tomas están más alineadas con tus valores genuinos en lugar de con las expectativas de otros. Y aunque tu vida puede parecer más pequeña desde el exterior, desde adentro se siente más grande, más espaciosa, más tuya. Entonces, si te sientes invisible en este momento, si sientes que has desaparecido del radar de las personas que pensabas que te conocían, considera la posibilidad de que esto no sea un problema que necesitas resolver. Considera que tal vez es una invitación a dejar de actuar, a retirarte del escenario, a pasar tiempo en la oscuridad donde la verdadera transformación puede suceder. No necesitas apresurarte a salir de este lugar. No necesitas forzarte a volver a la visibilidad antes de que estés listo. Puedes permitirte este tiempo de incubación, este tiempo de estar contigo mismo, de descubrir quién eres cuando nadie está mirando. Y en este tiempo, puedes comenzar a hacer preguntas diferentes. En lugar de preguntar cómo puedo hacer que me vean, puedes preguntar qué estoy aprendiendo en esta invisibilidad. En lugar de preguntar qué está mal conmigo,
puedes preguntar qué está tratando de emerger. En lugar de preguntar cómo puedo volver a ser quien era, puedes preguntar quién estoy en proceso de convertirme. Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas. Son preguntas para vivir con ellas, para sostenerlas, para permitir que trabajen en ti a lo largo del tiempo. Y a medida que vives con estas preguntas, a medida que permites que este proceso se desarrolle, puedes comenzar a notar cambios sutiles. Puedes notar que hay momentos en los que te sientes más sólido, más centrado, más presente contigo mismo. Puedes notar que hay personas que comienzan a verte de manera diferente, que responden a algo en ti que es más genuino, más real. Puedes notar que hay actividades o intereses que comienzan a llamarte, que se sienten alineados con quien estás en proceso de convertirte. Y gradualmente, muy gradualmente, puedes comenzar a emerger de este periodo de invisibilidad. Pero emerges diferente. No regresas a la vieja actuación. No vuelves a ser quien eras antes. Emerges como alguien que ha hecho el viaje al interior y ha regresado con algo más real, algo más sustancial. Y esta versión de ti puede ser menos visible en el sentido convencional. Puede ser más silenciosa, más contenida, menos necesitada de atención. Pero también es más presente, más auténtica, más capaz de conexión genuina. Si este proceso resuena contigo, si reconoces algo de tu propia experiencia en estas palabras, te invito a que te permitas estar donde estás. No necesitas apresurarte. No necesitas forzar nada.